Wilson. Hermanos y hermanas, ustedes recibieron el texto de la clase, vamos a llamar reunión, encuentro pasado, no clase. Y entonces, en ese material que hice un resumen de algunas cosas importantes que en la Iglesia Episcopal y en la Comunión Anglicana están muy presentes en ese tema de la misión. Y, y estas cinco reuniones sobre el tema misión, nuestro compromiso bautismal, eh, buscaré con ustedes analizar las implicaciones de nuestro bautismo para la comprensión y el quehacer de la misión, ¿verdad? Y siempre recordando que en el bautismo somos hechos de Cristo para siempre, ¿verdad? Y a partir de ahí somos corresponsables por la misión de Dios. Entonces, espero que fue muy linda el momento que pudimos compartir, la reunión pasada, y espero que hoy podamos compartir también. Y en el texto que envié, destaqué desde del catecismo lo que habla sobre mi ministerio y compromiso con la misión, también el pacto bautismal y el compromiso con la misión. Y más adelante voy a compartir el rito litúrgico, mejor dicho, el pacto bautismal del libro de oración de la Iglesia Episcopal de Brasil, que en el pacto bautismal fue incluido, además de esas promesas que ustedes conocen, que está en nuestro libro de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, nosotros incluimos también como compromiso bautismal la comprensión anglicana de misión, y están destacadas las 5 marcas de misión como un compromiso de bautismo. Y traje también en ese texto pasado la comprensión de misión que tiene el grupo de misión mundial de la Iglesia Episcopal. Y es muy linda la visión que tiene ese grupo, que ha construido ese grupo. Y les dije que iba a compartir, todavía no lo hice, un texto muy rico y muy lindo que lo hizo el director de la oficina de misión mundial de la Iglesia Episcopal, que es el reverendo David Copley. Es un texto muy lindo. Yo lo estuve leyendo nuevamente esta semana y me olvidé de enviarlo, pero voy a hacerlo. También un poquito, un resumen de la historia de las marcas de la comprensión anglicana de misión. Y ya hace algunas décadas que eso está muy presente en nuestra vida como iglesia en nivel internacional. Y inició en 84 y en 90 se hizo una revisión, y en 2012 se incluyó también algunas cosas como revisión. Entonces las marcas no son definiciones acabadas, pero apuntan para nuestro caminar como iglesia en misión. Y ellas pueden ser enriquecidas, adaptadas o readaptadas en el contexto político, histórico, social, eclesiológico que nuestra iglesia pueda vivir en el contexto donde se encuentre, ¿verdad? Y lo interesante que como comunión anglicana tenemos muchas tensiones, ¿verdad? Como iglesia, muchos retos, pero en esto, en la comprensión anglicana, estamos por lo general muy de acuerdo.
Y en la reunión de primados que yo participé la última que participé fue antes de la conferencia de Lambert. Los primados estaban muy de acuerdo con la comprensión anglicana de misión y con algunos, ¿cómo se dice? Algunos proyectos que decorren de esta comprensión de misión, como el discipulado intencional, como eh, la evangelización. Muchas provincias anglicanas están organizando momentos especialmente focados en la evangelización, y, pero en lo general todo lo que constituye la comprensión anglicana de misión es abordado y es de interés y es importante en el quehacer de los planes de las provincias. Y como decía hace poco el reverendo Beto, él ha compartido en nuestro grupo de WhatsApp los documentos de la conferencia de Lambeth, que están identificados como llamados de Lambeth. Estos llamados hacen referencia a varios aspectos de la vida y misión de la Iglesia, y dos de ellos están bien relacionados con la comprensión anglicana de misión. Uno de ellos es sobre nuestro compromiso con el cuidado con la creación de Dios, que es la quinta marca de la comprensión anglicana de misión. Está también el discipulado intencional, que ahí todas las marcas de misión están bien presentes en ese programa. Y también en la evangelización, el llamado para la evangelización, y también está muy presente en todo lo que el arzobispo propone, los primados, y en muchos lugares de las provincias de la comunidad anglicana está muy presente el compromiso con buscar la paz siempre y buscar vivir en paz y en reconciliación eh, los unos con los otros en nuestro mundo. Entonces, a mí me gusta ese tema de la misión, y todo lo que veo que está ocurriendo en la iglesia, en sus escritos o en sus acciones, siempre veo una gran relación con la misión. Y bueno, no quería extender mucho esa parte. Yo había hecho una pregunta al final del texto, no sé si pensaron sobre eso, si algunos de ustedes pueden contarnos su experiencia misionera en su parroquia o en su diócesis, algo importante que les gustaría destacar como experiencia. Si hay alguien que desea hacerlo. Como yo disminuí el cuadro aquí, no veo a todos, entonces si el reverendo Beto ve a todos, me puede señalar si alguien quiere hablar de su experiencia misionera en parroquia o diócesis, una experiencia que les gustaría compartir. ¿Quién se quiere animar? A ver, Eric, usted que anda por allá de mi... El misionero. Sí, Ah, pues aquí en Guatemala tenemos un reto grande como iglesia, como diócesis, con la migración. Vemos migrantes de toda Latinoamérica. Hoy precisamente tuvimos un retiro con los franciscanos de la Tercera Orden, y pues hay un propósito firme de nosotros de tratar de reactivar nuestro deseo de ayudar a los hermanos migrantes.
Qué bueno, qué bueno. Ajá. Y eso está muy presente, veo que está muy presente en la preocupación de la Iglesia Episcopal, ¿verdad? Y especialmente las diócesis que están en la frontera, ¿verdad? Y aquí en la diócesis de Los Ángeles hay participación con otros cristianos y otras religiones en un grupo llamado CLUE, es la sigla en inglés, es clérigos y laicos y bueno, tiene que ver con los inmigrantes y, y hace un trabajo muy, muy lindo y muy importante. Y en este mes llegaron como 13 ómnibus de Texas que los echaron de Texas, ¿verdad? Y los inmigrantes viajaron como más de 20 horas para llegar aquí, sin comida, sin agua. Dios mío, llegan muy, muy fragilizados. Y oía de personas que están trabajando en el club cómo es importante la acogida, la hospitalidad y el cuidado fraternal y misericordioso a esas personas, ¿verdad? Bueno, qué bueno oír de ti, Eric, sobre esa preocupación muy pertinente y muy importante de los hermanos y hermanas de la Orden Tercera de San Francisco, franciscaliana. Franciscaliana, sí. Eso. Y a mí me gusta contar una historia no sé si a alguien más desea hablar. Y quería invitar, por ejemplo, de lo que conozco, a Ana Berta. Estaba en los 5 puntos de misión y el compromiso bautismal está también el respeto de la dignidad humana y dentro de eso está el tener una salud eficiente, una salud aceptable más o menos dentro de la sociedad. Y creo que Ana Berta, dentro del trabajo que ella hace con todos el grupo y que está asociado con un hospital de Providencia, que son los promotores de salud, tienen Ujú. una misión de mejorar el estado de salud de las personas. Yo no sé si a Ana Berta le gustaría comentar algo acerca de la experiencia que ha tenido, porque esa es una misión que hay dentro de la Iglesia Episcopal en cooperación con el Hospital de Providencia. Pues algo que sí me gustaría compartir es que somos un grupo bastante grande de puros voluntarios. Hacemos un trabajo completamente voluntario, aunque este es un trabajo que tiene un impacto social bien grande, que no se ve a simple vista. Pero ahora con COVID, aquí en Oregon al menos pasó una especie de crisis donde los promotores estaban al frente, porque los promotores estamos en las comunidades. Yo, eh, es como, nuestro trabajo es como esa conexión que la comunidad no tiene al acercarse a recibir cuidados médicos. Venimos de comunidades inmigrantes, súper marginadas, muchas de ellas, y la iglesia es como la casa a donde se sienten seguros. Entonces ahí entramos nosotros como promotores y les prestamos los servicios, les decimos, hay esto, hay lo otro, podemos conectarlos con servicios para la diabetes, para la presión alta, el cuidado dental, y el simple hecho de que yo soy parte de la iglesia y soy una promotora de salud, se acercan a hablar a mí. Pero si los mando, vayan a Providencia, vayan a hacer una cita, entonces ellos no van a hacerla. Ujú. Entonces, es como que somos ese puente. Tenemos una labor como muy invisible dentro del sistema, pero muy, muy de corazón. O sea, Ujú. tenemos esa conexión bien que reforzamos mucho espiritualmente, o sea, qué es lo que nos mueve estar aquí? ¿Por qué queremos seguir haciendo este trabajo?
y recordamos, incluso nuestras reuniones de promotores, siempre tenemos una oración al principio, no importa de qué iglesia estén o qué presentador venga, siempre tenemos como eso bien arraigado, de que somos parte de una misión, que tenemos un compromiso, que tenemos ese trabajo que hacer con las comunidades migrantes aquí en Oregon, y ahí hablé mucho, entonces, más o menos es lo que quería comentar, de que somos una fuerza bien invisible, pero muy, con mucho poder dentro del sistema y que no somos reconocidos todavía. Qué lindo ministerio. Y muy semejante al cuidado de Jesús con las personas, ¿verdad? Y los voluntarios van y porque quieren hacerlo, ¿verdad? Y porque les gusta servir y les gusta acoger, abrazar, recibir las personas en sus fragilidades, ¿verdad? Qué lindo. Bendiciones, bendiciones para usted y todos los voluntarios y voluntarias que hacen este lindo trabajo. Muy bien. Gracias, Ana Berta. Uno de los lugares donde se da misión, Mm, pero no se ve, mm, o no se ve como misiones dentro de la misma iglesia. Y cuando digo iglesia, dentro de el edificio, la parroquia, las oficinas. Y quería preguntarle a Maribel, ella que está en contacto con eso, que se da cuenta de que ve cómo funciona una oficina parroquial o de una congregación, ¿cuál es la necesidad? Y ahí es donde llegan las personas y ahí puede ver la necesidad de misión en las comunidades. No sé si le gustaría comentar algo o decir parte de la experiencia que usted tiene dentro de ese trabajo en la parroquia. Sí, la verdad tengo dentro de la oficina 6 años y créame que nosotros anteriormente teníamos un refugio para personas indigentes y nuestra iglesia era su casa por las noches. La persona que llamó en ese tiempo, no, eso fue antes de la pandemia, dijo que había llamado a más de 100 iglesias para pedir que le permitieran que les dieran desayuno, les mandaran un pequeño almuerzo también para posteriormente, porque la cocina de nuestra iglesia es grande, entonces, sin exageración, empezaron con 50 y terminaron con 200 personas en línea wow. solo para comer, Uh-huh. solo para llevar algo posterior a más tarde. Y fue algo muy bonito porque no solo era la gente que venía, sino que se involucraron hasta gente de la comunidad que no es parte de la iglesia. Uh-huh. No son parte de la iglesia y esa forma de ver cómo se ayudan unos a otros es increíble, de verdad. Había hasta niños, niños de de las Girl Scouts, yendo a cocinar, sirviendo esos almuerzos para las personas. Lejos de que tuvieran miedo los padres de familia, que se les pidió que estuvieran ahí, precisamente porque no queríamos tampoco que hubiera algo que ocasionara que se asustaran los niños. Claro, claro. Porque desafortunadamente la mayoría de esas personas que viven en las calles tienen problemas mentales.
Sí, muchos. Ajá. Entonces, eh, se hizo algo para ellos cuando vinieron a pedir eso. La persona hasta lloró de la emoción, no creyó que le dijera el padre que sí le permitía, pero solamente eran como 35 bancas, por lo tanto no podían poner a más de 35 personas durmiendo dentro de la iglesia. Y era una tarea de verdad, era muchísimo porque ellos el domingo tenían que subir todas sus cosas al coro y teníamos que entrar a limpiar, desinfectar y hacer todo para que funcionara como una iglesia el domingo. Entonces, es algo que posiblemente es mucho el trabajo, pero como dice Ana Berta, es satisfactorio, de verdad. Sí, Es sí. muy satisfactorio. No se reconocen, es cierto, Ujú. pero yo siento que el reconocimiento siempre va a estar y las bendiciones siempre están ahí sin necesidad de pedirlas. Yo lo digo por experiencia. Gracias, Y Maribel. Maribel, fantástico, fantástica experiencia. ¿Y eso paró con la pandemia o antes de la fue pandemia? antes de la pandemia, cuando la pandemia se cerró, Mm, pero venía un camión a darle servicio para que se bañaran mm, y mm. lavaran su ropa. Sí, Y sí. también había personas que cuando llamaban a la iglesia decían que si podían dar donaciones. Les decíamos que sí, les decíamos que especialmente ropa de hombre, de mujer, Ujú, de niños no, porque no había ujú. niños. Entonces se les yo tengo 3 hijos y los 3 estaban metidos ahí, Ah, doblando ropa, acomodando incluso los amigos de mis hijos iban también, entonces todos estaban ah, involucrados en eso. Aparte teníamos para ese tiempo, um, distribuíamos comida una vez por mes. Entonces también estábamos dentro de ahí porque um, no había forma de salirse tampoco. ujú. Después de Entonces, la pandemia después no. de la pandemia, ahorita están dando servicio nuevamente, ya no es mucho, no, ya no duermen en la iglesia. Desafortunadamente tuvimos problemas con la ciudad, Ujú, porque dice la ciudad que no, la iglesia no tiene las condiciones para que ellos puedan dormir, que funcione como un shelter. ujú, ujú. Entonces, la demás gente decía, bueno, entonces las condiciones son la calle, Ajá, porque pues la iglesia tiene para en tiempo de frío, pues estaba la calefacción. ujú, Entonces en tiempo de calor, pues estaba también, aunque no, ellos no estaban durante el día, a menos de que estuviera lloviendo. Sobre todo era invierno, el shelter era para invierno ujú. por las lluvias. Claro. Ujú. Y ahorita están de nuevo, están los baños que vienen para que se bañen, vienen, ahorita todavía no ha llegado la el pequeño camión que les da servicio para que laven su ropa, Ujú, pero sí tienen voluntarios. La organización que viene y ayuda para todo eso se llama Recycle Resources, ujú, y ellos coordinan un poco más. Nosotros solamente como iglesia ayudamos en lo que más podemos, facilitando todo lo que ujú. pueda ser útil para ellos. Qué bueno irla. Uno se entusiasma con una iglesia que no es solo una institución, ¿verdad? Es mucho más, es mucho más. Son gente
que se sienten amadas por Dios y quieren compartir ese amor con los demás, ¿verdad? Que me encanta Así es. oír tu experiencia y la de Anabel, Ana Berta también. Gracias, Maribel, gracias. De No sé si nada. alguien quiere hacer alguna pregunta o para Ana Berta o para Maribel sobre estos dos lindos testimonios que han dado. Bueno, Wilson. Bueno, primero que todo, más que pregunta, felicitarlas, felicitarlas porque honestamente ustedes hacen un ministerio hermoso. También, como decía el obispo Nadal, en torno al compromiso bautismal, y es lo que procuramos los sacerdotes, pues retroalimentarnos con las comunidades, con la gente, que estamos orando, estamos celebrando esa gran celebración de la Eucaristía, el compartir con las comunidades cuando nos congregamos. Pero de ahí para afuera, ustedes son los que continúan la obra de la que quiere Jesús, de la que Él quiere que hagamos. Y muchas veces se hacen en el silencio, muchas veces yo tengo que decirle a la gente que ellos continúan la obra de la predicación, la misma palabra que se lee cada domingo, porque somos muy dominicales, la mayor parte de nosotros nos congregamos más los domingos. Ustedes son los que le dan vida a ese mensaje, ¿sí? Entonces, las felicito. Siempre le digo a la gente que se porten bien porque la iglesia episcopal no, ni la comunidad anglicana no va a estar atrás de la gente viendo cómo se porta o juzgando a la gente, porque ese no es nuestro estilo. Les digo que cuando estemos allá arriba en la presencia de Dios Padre, que si alguien dice, hey, papá Dios, Jesús, mire, ahí está el padre Wilson, yo voy a la iglesia allá los domingos donde él. Yo digo, sí, estaban en la iglesia, pero yo no sé qué hacían dentro de los días después de la iglesia. O sea, yo no tengo un GPS o cómo espiarlo, no es mi estilo. Así que la felicito a ustedes dos y nos honra su presencia en esa bella labor. Gracias, Wilson. Yo puedo firmar abajo con tu declaración. Me impresiona que pudieron abrir el espacio del templo para recibir a las personas en situación de vida en la calle, ¿verdad? Me sorprende eso. Yo, la última parroquia que estuve más directamente relacionado fue con la catedral, se llama la Catedral de San James, en Curitiba, en portugués Santiago. Y tenemos allí con voluntarios incluso que son de otras iglesias y algunos que no tienen iglesia ninguna, que se juntan para dar de comer. Después de la pandemia, solo distribuyen comida con otros grupos una vez por semana, y son muchos grupos en la ciudad. En la noche que nuestra parroquia distribuye comida, lleva como 200 porciones, platos, eh, y son distribuidos en aquella noche como 700. Hay otros grupos que aportan también comida. Pero antes de la pandemia los recibíamos dentro de la iglesia, una vez por semana. Y teníamos ese problema después que salían con sus cosas, toda la higienización, la limpieza, ¿verdad? Y nosotros tuvimos la experiencia de perder algunos filigreses, pocos, pero perdimos, porque no estaban de acuerdo que su iglesia fuera tomada por otras personas extrañas. Era la visión de ellos, infelizmente se fueron, no hubo diálogo, ¿verdad? Pero, y a cada invierno venía la discusión, el diálogo, bueno,
cuáles voluntarios podemos tener para que podamos recibir las personas aquí adentro, para que se puedan abrigarse del frío, ¿verdad? Pero eso no conseguimos hacer. Entonces ustedes consiguieron, Maribel. Bueno, qué bueno, me alegro. Bueno, vamos adelante, tomemos nuestras Biblias y vamos a mirar, son textos bíblicos, algunos son un versículo, otros 2 o 3, son textos muy pequeñitos y si ustedes pueden colaborar, el reverendo Beto lo va a poner ahí en la pantalla. Ahí si alguien puede encargarse de leer Mateo, otro Lucas, otro Actos, 2 Actos, 2 Juan y un Joel. ¿Quién puede leer Mateo? Esto, Está bien. Lucas 4. yo estoy buscando Mateo. Está bien. Lucas 4, para que ya se prepare. Bueno, oímos Mateo, si ya encontró. Mateo 28, 19, 20. 28. Ahorita son... Un chiste, es el Nuevo Testamento, ¿yo? Perdón, esta O sea, Biblia no. tiene las hojas tan pequeñas que me paso. Entiendo, entiendo. Sí, sí, sí. Entiendo. Ok, es 28, 19. Yo ya tengo a Lucas 4, eso. Está bien. ¿Encontraste, Eric? No, no, no es broma. Encontré 28, pero el versículo 19, mira, está en blanco la página. Bueno, lea Lucas y otro, por favor, encuentre Mateo. Lea Lucas. Oiga, Ok. ya Lucas, lo tengo aquí. Okay. Bueno, puede leer Lucas, después Mateo, no hay problema el orden. ok. Jesús fue a Nazaret, en el pueblo donde se había criado en el día del reposo. Entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Ok, gracias. Falta un versículo más. Anunciar el año favorable del Señor. Ok. Gracias. Disculpe. Mateo. Okay. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Muy bien. ¿Alguien puede leer Actos 2:42 o Actos 17? Vamos escuchando y la idea es que ustedes tomen aquel que les llama más la atención y diga por qué. Tengo Juan 20:21. Por favor, entonces. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.
Muy bien, gracias. Actos o el otro Juan. Actos es hechos. Sí, Hechos. Yo le hice la traducción en Google y no, Hechos de los apóstoles. ¿cuál es la traducción mejor? ¿Es actos o Hechos. hechos? Hechos de los hechos. apóstoles. Ah, hechos, está bien. Disculpe. Tengo Hechos 2, 42, 47 y dice, y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían propiedades y la compartían. Yo Gracias. tengo Hechos 17, 23. Puede ser. Pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, encontrando un altar que tiene escritas estas palabras, al Dios no conocido, pues bien de ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es de quien yo les hablo. Muy bien. Una estrategia de visión fantástica, ¿verdad? ¿Sí? Em, Juan 20, 21, sí. Ya lo leí. Jesús, si alguien lo tiene ya. Ya lo leí. Ah, Ok. ya lo leyó. Les doy mi paz. Sí, mi padre dijo, mi padre doy. Ajá. Vayan, bauticen a todos en mi nombre. Ujú. Juan 13, 34. Diga. Dice, le doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Muchas gracias. Y ahora solo un pasaje de Antiguo Testamento que me vino hoy en una lectura y entonces lo traje porque me gusta mucho a mí. De Joel dice, Dios juzgará a las naciones. Cuando llegue ese día, haré que los de Judá y de Jerusalén vuelvan de las naciones donde los llevaron prisioneros. Reuniré a todas las naciones en el valle de Josafat y los declararé. Bueno, ya termina ahí para el otro, el 14. Ah, ¿cuál leíste? Joel 3, 1, 2, ¿Estás seguro? fue lo que encontré aquí en... Porque entonces yo escribí con algún error la citación porque lo que tenía en mente era derramaré mi espíritu sobre todos y sobre esclavos y esclavas, sobre hijos y hijas, sobre jóvenes y viejos, o mayores, como se dice en español. Ok. Uh, creo que me equivoqué, pero no hay problema. La idea era que desarrolláramos un poco más nuestra conversación, no todos, pero dos o tres personas que pudieran decir, todos, como han visto, los textos tienen relación con alguna de las marcas de la comprensión anglicana de misión o con todas las marcas, ¿verdad? O con casi todas, están relacionadas, ¿verdad? Y la pregunta es cuál de ellas le llama más la atención y por qué eso le toca. Esa es la idea. Dos o tres personas que lo hagan ya estaría bien para ayudarnos en esta reflexión. De la palabra de Dios está grande parte de la enseñanza, ¿verdad?
Y uno de nuestros importantes ministerios como iglesia es la enseñanza. ¿Alguien le gustaría decir cuál le llama más la atención y por qué? Pues yo uso más el capítulo de Mateo 28, especialmente cuando hago las pláticas para bautismos, de decir esto es lo que es vayan, no dice si quieren, vayan, manda, es lo que Sí, puedo sí. compartir. Está bien, gracias. Vayan y bauticen, ¿verdad? Muy bien. Proclamen y bauticen. Es A una mí me, gran tarea. ¿Quién habló? A mí, Eric, Eric. a mí fue la que yo leí, pero sí me llamó mucho la atención, porque en el versículo, en la Biblia que yo leí dice, id y hacer discípulos. Ujú, Ujú. Y después dice bautizarlos y instruirlos, ¿verdad? ujú, ujú. Llega bastante al corazón. Sí, sí, sí. Gracias, Eric. ¿Alguien más? a mí me llamó la atención el último texto de Joel, el que leyó usted, Ujú, ah, porque en la misión debemos pensar siempre que Dios no le da el espíritu nada más a los que tienen autoridad o los que tienen más poder o los que se creen más inteligentes, etcétera, sino que se lo da a toda la gente. Y yo creo que tomar en cuenta a los jóvenes, tanto a los más viejos, es importante. ujú. A mí me gusta mucho esa visión y esta proclamación de Joel, porque dice que los mayores tendrán sueños. Empezaré a soñar, Entonces, puedo soñar yo. Diga, Wilson. Y yo, que voy a empezar a soñar más. Estos textos, como podemos apreciar, son muy centrados en lo que llamamos Cristo es el centro de todo, ¿no? Y yo pues anduve unos años en la Iglesia Católica Romana como seminarista dentro de los misioneros vicentinos o padres vicentinos o congregaciones de la misión o padres paules, tienen diferentes nombres. Y me acuerdo que había documentos que tiene también la Iglesia Católica Romana que a veces parecieran como algunas partes casi por poquito copy-paste, porque las grandes comunidades religiosas dentro de la Iglesia Católica Romana han sacado muchos documentos a nivel interno y también la Iglesia Católica Romana, uno de esos es Puebla, y allí recalcan diciendo que hay que ir a las fuentes de los padres fundadores de las comunidades religiosas o no religiosas. Y todo se centra en esto que estamos escuchando en estos textos bíblicos, que es Jesús, que es el llamado del Señor. Y como lo dice el padre Agustín, es que vayan, ¿sí? Es el llamado, pero también es un llamado que internamente lo palpamos, lo vamos sintiendo, experimentando, como lo ha experimentado Maribel, Eric, Ana Berta en su posición de laicos, que es las mismas palabras, como dice el padre Beto, o sea, es el Espíritu del Señor que está sobre mí, que me ha enviado, ¿sí? Es bien importante eso. Gracias, Wilson. Y yo me gusta que destacas mucho el ministerio de todos los cristianos, de lo cual somos parte, ¿verdad? Laicos y personas ordenadas del ministerio sagrado, ¿verdad? Todos. Y como destacó también Beto, todos recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es muy
Muy importante que tengamos esta visión para que muchas veces la institución se va estratificando mucho, ¿verdad? Y algunos van tomando más importancia que otros y, y eso no hace bien. Todos son igualmente importantes y por eso traje una partecita del catecismo cristiano en el texto de la reunión anterior, ¿verdad? Donde dice, ¿quiénes son los ministros y ministras de Dios? Todas las personas bautizadas, dice el catecismo, son ministros y ministras de Dios, ¿verdad? Y qué bueno que vemos en nuestra forma de actuar aquí, que todos nos consideramos así igualmente, ¿verdad? No solo los sacerdotes, más también las personas laicas. Y me alegra estar y vivir en una iglesia que puede pensar así, ¿verdad? Y bueno, a mí me gustan todos estos textos bíblicos, me gustan. Tienen una parte o un aspecto, una énfasis que me llama la atención y que me toca, pero a mí yo siempre abrazo cuando voy a hacer referencia a la misión a Lucas 4, donde Jesús se presenta y como aquel que y trae un texto de Isaías y se presenta como aquel que cumple el tiempo de Dios, ¿verdad? Y tocado por el Espíritu de Dios viene para, y ahí dice para qué, proclamar las buenas nuevas, libertar los cautivos y qué más que dice, y el último, proclamar el año del Señor, ¿verdad? Entonces, ese texto creo que no abarca únicamente la quinta marca de misión, que es el cuidado con todas las criaturas de Dios, ¿verdad? Me parece que solamente esa no abarca ese texto, pero las demás marcas de misión abarca. Y, y entonces alguien puede leerlo nuevamente. Yo no tengo la Biblia en español aquí, solo tengo en inglés. Y si alguien pudiera leer nuevamente para que recordemos todo lo que abarca este. También, mientras alguien ve, Atos de los Apóstoles, un teólogo es holandés, pero de alma latinoamericana que está en Brasil a más de 40 años. Carlos Mesters es un biblista. Él dice, este texto de Atos 2:42 a 47 es como una fotografía, un retrato de la primer comunidad cristiana. Y es una fotografía, un retrato lindísimo, ¿verdad? Y abarca diferentes aspectos también de la misión de la iglesia, ¿verdad? ¿Alguien tiene Lucas para releerlo, por favor? Yo lo tengo. Gracias. Es Lucas 4, 16 al 19, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Vino a Nazara, donde se había criado, y entró según su costumbre en la sinagoga. El día sábado se levantó para hacer la lectura y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación
a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Obrigado, gracias. Bueno, esos pasajes entonces, como dije, hacen referencia a diversas marcas de la comprensión anglicana de misión, ¿no? Y pueden animarnos en nuestra tarea como discípulos y discípulas de Jesús, en lo que somos llamados a hacer como parte de la misión de Dios en el día a día de nuestras vidas, donde estemos, ¿verdad? Donde estemos. Muy bien. Voy a continuar. El texto base, hermanos y hermanas, de estas reuniones no es un texto muy nuevo, pero creo que es como el libro se llama en portugués, en la Iglesia de Brasil lo traducimos como ampliando nuestra visión de misión. El libro está en inglés para quien desee comprarlo. Yo vi que está en internet, pero el reverendo Beto lo va a traducir poco a poco y hacer llegar a nuestro grupo en español. En inglés está Life Wedding Mission. Life Wedding Mission. ¿Se pronuncia así, Beto? Life. Y es un libro escrito por teólogos jóvenes de diferentes partes de la comunión anglicana. Y yo hablé con algunos profesores de seminarios, y no de aquí, de Brasil, y un colega mío brasileño que también es teólogo, un buen teólogo, y él me dijo que este es uno de los buenos libros sobre la misión de la Iglesia y sobre la comprensión anglicana de misión. Y hubo una conferencia de misión de Edimburgo en 2010 y muchos fueron llamados a participar de diferentes partes del mundo. Y es un texto que a mí me gusta mucho y releer ese texto sobre misión me está haciendo muy bien. Me agrada releerlo y me agrada poder repensar la misión o ver que lo que buscamos hacer está, tiene soporte, ¿verdad? Está envasado en una visión más holística, no tanto institucional, también como institución, mas no es la meta principal. La meta principal es proclamar a Jesús, anunciar a Jesús y la salvación y el amor de Dios expresado en Jesús para todas las personas. Y entonces releer me anima, me renueva en esa comprensión de misión. Y este libro se analiza y se busca profundizar la comprensión. Hoy, dos capítulos especialmente, yo voy a hacer referencia. Es el capítulo que habla de la primera marca de misión, la proclamación, y la segunda marca de misión, bautizar, enseñar y nutrir. Nos recuerda lo que leímos a poco de Mateo, ¿verdad? Y entonces, el autor que hace sus anotaciones sobre el proclamar es un joven teólogo de China.
y es de la Iglesia Episcopal de Hong Kong. Y es muy interesante ese capítulo por las referencias que hace, no solo a teólogos, pero referencias que hace sobre su experiencia de misión en ese lugar tan distante, ¿verdad? Y tan desconocido de nosotros, ¿verdad? Y eh, él hace trae algunos fundamentos bíblicos, su visión de misión y sus hermosas experiencias en la proclamación de la buena nueva en su parroquia, en su diócesis y en otros lugares más distantes de la sede de su diócesis, de su país. Y también porque participó de la conferencia de Edimburgo, trae algunas experiencias también de otros lugares. Hace algunos días, como Iglesia Cristiana, nosotros recordábamos, no es verdad, Eric, a San Francisco de Asís. Y muchos afirman y recuerdan que San Francisco de Asís envió muchos a evangelizar, ¿verdad? Y dijo, vayan y evangelicen, vayan y proclamen, si necesario, hablen. Eso es atribuido a Francisco de Asís. Y ahí ya nos recuerda que evangelizar no es necesariamente hablar, ¿verdad? Y Francisco pues nos recuerda lo importante que es estar al lado de la persona o de alguien o de un grupo en vulnerabilidad, ¿verdad? Estar junto de. ¿Cómo es importante esto? ¿Cómo es importante, como dice la psicología, la empatía, ¿verdad? Es que es cuando uno consigue ponerse en el lugar de la otra persona, ¿verdad? Para ver y sentir cómo el otro está viendo y sintiendo su experiencia. Y, y cómo es importante hacer más que hablar, ¿verdad? Y hablar cuando necesario. Y aquí me acordaba de la pastoral de la consolación, ¿verdad? Principalmente para personas que están de luto por la pérdida de sus queridos, ¿verdad? Y cómo estar al lado, cómo abrazar, cómo demostrar solidaridad y decir poco es importante, ¿verdad? Es más importante que decir algo. No sé si tienen esa experiencia, pero siempre tuve esta experiencia con las personas enlutadas, de que ellas desean más sentir presencia, sentir abrazo, sentir solidaridad, que oír cosas, ¿no? Ah, cómo era bueno, ah, porque qué pena que se fue, ah, pero estará con nosotros en la comunión de los santos, ah, porque esto, ¿verdad? Las personas se sienten más confortadas, fortalecidas cuando nosotros estamos al lado. Y entonces el proclamar es la primera comprensión de misión, ¿verdad? Tiene este aspecto importante. Y los textos bíblicos también que traemos hoy nos recuerdan que debemos anunciar las buenas noticias, ¿verdad? El evangelio significa literalmente buena noticia. Y buena noticia del amor de Dios para todas las personas. Y para hacerlo, primero nosotros tenemos que pensar qué significa buena noticia para aquel a quien voy a llevar la noticia, ¿verdad? ¿Qué significará buena noticia? ¿Qué significará buena noticia para aquellos que están en vulnerabilidad, ¿verdad?
aquellos que están sin baño, sin ropa limpia, sin comida, sin casa, ¿verdad? Con problemas muchas veces psicológicos, mentales, ¿verdad? O se sienten excluidos, o sin trabajo, o sufridos por la violencia del transcurso migratorio, ¿verdad? ¿Qué significará buena noticia para estas personas, ¿verdad? En situaciones de fragilidad y vulnerabilidad? Entonces, tenemos que saber exactamente cuál será la buena noticia para estas personas y situaciones, ¿verdad? Y también tenemos que tener la conciencia, como Beto recordaba, del tema de Joel, ¿verdad? Dios ha derramado su espíritu sobre todas las criaturas, dice Joel. Y cuando vamos al texto de la creación en Génesis, Dios creó todo y creó al ser humano como primicia, como lo más bello de la creación, y sopló sobre ellos la vida, ¿verdad? El espíritu de vida. Entonces, Dios está en toda la creación, Dios está en todas las personas. Cuando vamos a anunciar, proclamar el amor de Dios en diferentes situaciones y contextos, no nos olvidemos de que Dios ya está allí. Él va también a través de nosotros, pero también ya está presente allí. Tal vez no lo están viendo adecuadamente, tal vez no lo sienten, tal vez las personas crean que estén abandonadas por Dios, ¿verdad? Pero en verdad Dios está allí. Y es bonito cuando tenemos esa comprensión de que Dios ya está, ¿verdad? Porque ahí no seremos arrogantes. A veces, si hacemos una lectura muy rápida, incluso de Mateo, vayan y bauticen. Si hacemos una lectura muy rápida, podemos caer en el error de de que nos transformemos en personas arrogantes, ¿verdad? Aquellas que tienen Dios, aquellas que llevan Dios, aquellas que presentan la verdad sobre Dios. Nosotros, Dios está en nosotros seguramente, pero Dios está en todas situaciones y en toda su creación, ¿verdad? Y entonces, eso es importante que nos recordemos. También destaqué en ese texto que, que proclamar requiere iniciativa, ¿verdad? Somos amados, somos enviados por Dios, pero también muchas veces necesitamos tener iniciativa a partir de la experiencia que estamos viviendo en relación con la creación de Dios o con las otras personas y tomar la iniciativa de hacer algo. Y también humildad, ¿verdad? Sabiduría, misericordia, fraternidad y voluntad de aprender cada vez más de Dios, su palabra y la experiencia de la iglesia y el pueblo de Dios. Iniciativa de mirar la realidad y a partir del sentimiento de Dios, de misericordioso de Dios y a partir de la visión de Dios, conforme nos enseñó Jesús, mirar y preguntarnos qué yo estoy siendo llamado a hacer aquí en esta realidad.
Y eso uno puede preguntarse como padre, como madre, como esposo, como esposa, como vecino, vecina, como colega del trabajo, como miembro del vecindario, ¿verdad? Entonces, esta pregunta sirve para todas las situaciones que experimentamos en nuestra casa o en nuestro vecindario o en nuestro trabajo o en nuestra ciudad. Y humildad ya hice referencia, sabiduría de conocer el contexto, conocer la situación, ver la realidad y la comunidad a la cual nos dirigimos, la humildad de buscar no hacer solo, somos parte de una comunidad, ¿verdad? Menor, llamamos así, la comunidad de fe a la cual participamos y somos miembros, pero también somos miembros de una comunidad mayor. Somos humanidad, ¿verdad? Somos miembros de la humanidad. Y, y entonces, no hacer solo aquello que podemos hacer juntos, ¿verdad? Y la misericordia, el espíritu de comprensión, de inclusión, de hospitalidad, de cuidado. Y no, alguien ya habló ahí, no me acuerdo quién fue, no, no vamos a estar vigilando, ¿no? Esto es pecado, no hagas esto, no hagas aquello, no, no, pero como el apóstol Pablo, ama y haz lo que quieras, ¿verdad? Si amas, lo que quieras hacer, lo harás bien, ¿verdad? Ama y haz lo que quiera. Y en verdad es en este camino que nosotros como Iglesia Episcopal vamos, ¿verdad? No debemos ser o no queremos ser muy rápidos en apuntar pecados, defectos, pero en apuntar caminos para vivir la experiencia con Dios y el amor de Dios. Este es un pequeño resumen de la primera marca de la proclamación y, y el texto es muy lindo del libro Alargando nuestra visión de misión. Y, y mi solicitación es que para que el próximo encuentro ustedes puedan leer ese texto del autor ya traducido y puedan mirar de forma crítica, bueno, que eso contribuye con lo que estoy de acuerdo con el autor cuando él hace referencia a esta primera marca de misión, lo que no estoy de acuerdo, por qué no estoy de acuerdo. Entonces, hacer un diálogo con el autor y en la próxima reunión, en la primera parte, que podamos dialogar nosotros sobre lo que leímos, lo que estamos de acuerdo y lo que no, lo que quizás podamos esclarecernos mejor unos a los otros con lo que leímos. Y de los dos textos que releí, el segundo, por favor, cuando ustedes quieran hablar algo, decir algo, preguntar algo que no esté claro o hacer alguna interferencia, por favor, háganlo. Yo disminuí aquí, no tengo la visión de todos, pero Beto puede ayudarme y me llamar la atención cuando alguien quiera hablar. Y también si quieren hacer 5 minutos de pausa o 3 minutos de pausa para ir al baño o buscar agua, por favor avisen. Tranquilo, obispo Nadal, por eso ponemos el video en stop y salimos corriendo. Que solo quería decirles, ahora aprovechando este intermedio, el título del libro que nos está diciendo el obispo en español sería Ampliando la vida de misión, perspectivas globales de la Iglesia, de la Comunión Anglicana. Es el título en español. Y y creo que ahorita estamos
a unos días de tradicionalmente celebrar el descubrimiento de América, y creo que nos puede iluminar para ver lo que es misión. Pensamos que la misión es donde nosotros vamos a ir a hacer algo, a conquistar algo, a hacer algo que alguien no tenía. Y es muy acertado lo que dice el obispo. Dios ya está ahí. Nosotros lo que tenemos que hacer es descubrir la presencia de Dios que ya está actuando ahí en esa situación, en esa comunidad, en ese lugar. Lo malo es que con el tiempo, tanto misión como descubrir se ha vuelto palabras de los conquistadores, de los poderosos, ah, de los que pueden más, y se le ha quitado el sentido primario, primitivo de ese descubrimiento de la presencia de Dios ahí, porque si creemos que Dios es el creador del universo, no vamos a hacer otra cosa, sino descubrir esa presencia de Dios que ya está innata ahí en ese lugar. Creo que en ese sentido, este libro, ampliando la vida de la misión o de misión, perspectivas globales, nos va a apoyar bastante en esta reflexión de las 5 marcas de misión. Uhum. Gracias, Beto. Y una cosa muy linda que me encantó leer fue la propuesta, ya hice referencia inicialmente, del grupo de misión global de la Iglesia Episcopal. Entonces, hace referencia a eso, Beto, que no caigamos en la tentación de tener esta visión imperialista, ¿verdad? Pero que la misión es hacemos misión con, ¿verdad? Con las personas. Y esta visión es muy, muy linda. Bueno, de lo que leí hasta ahora del libro, ampliando nuestra visión de misión, nuestra vida de misión, ¿verdad? Que es la traducción en español. Este capítulo que habla sobre bautizar, enseñar y nutrir, a mí me encantó, el mejor de todos, lo leí, releí y es encantador. Y espero que ustedes se entusiasmen también con esta lectura. No es una lectura difícil, y es un joven teólogo de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, el que escribió. No puse el nombre de él ahí porque ustedes tienen la referencia bibliográfica después del libro, entonces no puse el nombre de él. Pero él tiene una visión sobre el sentido de bautismo que muchas veces para nosotros es muy doctrinal, ¿verdad? Se bautiza porque, bueno, es un sacramento de la iglesia y debemos hacerlo, y tenemos que hacerlo. Y segundo, él tiene en su contexto una doctrina, y esa doctrina todos tienen que cumplirlo. Y, una de las comprensiones de los puntos de esa doctrina es que te transformas en miembro de la iglesia, de la institución. Entonces, y él procura en este texto ver mucho más allá de una acción de la institución, ¿verdad? Entonces, bautizar no es solamente hacer miembros de la institución iglesia, pero mucho más, mucho más. Es hacer miembro de alguien que será instrumento, facilitador de la escatología del reino de Dios. Entonces, eso tiene un sentido muy fuerte, ¿verdad? Nosotros somos en el bautismo llamados y llamadas para ser parte
del camino de Jesús y ayudar a construir el reino de Dios aquí y ahora, ¿verdad? Y es lindísimo el enfoque que él da sobre el bautismo, el enseñar y el nutrir. Y al mismo tiempo él dice que parecen tres cosas distintas, mas están íntimamente relacionadas entre sí y también son parte de la comunidad cristiana, son parte de la comunidad. Y eso es muy lindo ese texto. Yo puse pincé algunas posiciones del autor en ese texto distribuido que fue distribuido hoy para ustedes y, y es importante que además de oírme, que lo lean y que cuando tengan el texto puedan imprimirlo y subrayarlo para tener eso bien destacado en su mente y en su vida como cristianos y cristianas. Y yo de Brasil, en esa conferencia de Edimburgo, estuvo un sacerdote brasileño, teólogo, es brillante y ha participado de algunas acciones del Ministerio Latino Hispánico. Aquí se llama Luis Coelho. No sé si ustedes los conocen. Él participó de algunas charlas sobre liturgia cuando Juan Oliver coordinaba ese grupo de liturgia aquí en Estados Unidos y ha participado en diferentes momentos vía Zoom de diferentes discusiones y exposiciones sobre liturgia, sobre teología, y él fue y él especialista en liturgia y misión, estuvo en esa conferencia de Edimburgo y pudo colaborar también con un texto teológico para ese libro. Y es un joven sacerdote y un joven teólogo. Bueno, y de este texto de la segunda marca de misión, el autor dice que es urgente la importancia ministerial de enseñar, bautizar y nutrir, y la necesidad de entender estos ministerios dentro del contexto de la misión radicalmente transformadora de Dios en el mundo. Me gusta cuando él destaca eso, que todo eso es parte y está dentro del contexto de la misión radicalmente transformadora de Dios en el mundo. Y él destaca la importancia de esta conferencia de Edimburgo y en ese texto que él habla sobre esos tres ministerios, él procura sostener que la comunidad es misionera y transformadora. Una comunidad misionera y transformadora requiere teologías y prácticas de bautismo, de enseñanza y de nutrición que sean igualmente transformadoras, capaces de desafiar las creencias y los comportamientos alienantes y opresivos del mundo. Entonces, el bautismo, la enseñanza y la nutrición no es solo para que usted sea un miembro mejor de la iglesia, pero es para transformar el mundo también. Entonces nos equipará, nos preparará para que también tengamos una posición ética en el mundo y una posición, como dice la tercera marca de misión, de misericordia, de servicio a aquellos que necesitan, pero también de lucha y transformación por todo lo que es injusto en nuestra sociedad. Entonces,
el bautismo, la enseñanza y la nutrición nos prepara para estas acciones. Y otra énfasis que él da del bautismo, el bautismo libera a los fieles para la vida en comunidad. Somos libertos para la vida en comunidad. Muchas veces me parece que no vemos el bautismo así, ¿verdad? Como un nuevo nacimiento para una nueva vida, ¿verdad? Y el rito bautismal va a hablar sobre eso, ¿verdad? Una vida de pecado, de muerte, de oscuridad. Renacemos, el bautismo dice eso, renacemos, ¿no? Para una vida de luz, de libertad en Cristo, en Dios. Y eso me parece que aún está un poco distante de nuestro sentimiento como gente que practica el bautismo, ¿verdad? Y entonces el bautismo no es solamente para aquellos que se preparan para por primera vez que serán bautizados, pero para nosotros mismos que somos parte de la comunidad, ¿verdad? Es un momento de renovación. Y recordaba a nuestra hermana en nuestro encuentro pasado que al sacerdote, no me acuerdo de qué parroquia, le gustaba celebrar el bautismo en la reunión principal de la comunidad, ¿verdad? En el culto principal de la comunidad. Y no conozco bien todavía el libro de oración de la Iglesia de Estados Unidos, pero el nuevo libro de oración de Brasil da esta énfasis a partir de la renovación litúrgica. Incluso el bautismo pasó a ser celebrado en el momento más importante de la comunidad, porque toda la iglesia reunida se alegra con el bautismo de aquel niño o niña, pero se renueva en su sentimiento de personas bautizadas, como personas se renuevan en su compromiso bautismal, con el pacto bautismal, y se sienten nuevamente libertadas en Cristo para ser protagonista de la construcción del reino de Dios. Entonces, es lindo ese texto de de la segunda marca de misión. No voy a extenderme más. Me gustaría que ustedes hablaran un poco sobre esta experiencia. Como dije sobre la primera marca, ustedes van a recibir el texto también de la segunda marca. No son muchas páginas y no será muy difícil leerlas. Como les dije, no es un texto difícil. Que ustedes puedan leer también este texto de la segunda marca de misión, bautizar, enseñar y nutrir, y para que sobre las dos marcas podamos hacer como en la primera parte, como un seminario, reflexionando sobre lo que leímos, discutiendo incluso con el autor. No me gustó eso que el autor dijo, no estoy de acuerdo. Podemos no estar de acuerdo con lo que el autor dice, ¿verdad? Y entonces, decir eso también me parece que es muy enriquecedor, que dialoguemos con el autor y dialoguemos entre nosotros, porque eso proporcionará crecimiento para nosotros, enriquecimiento y más sabiduría para nosotros como líderes, ¿verdad?, de la iglesia, y involucrados como este grupo, ¿no?, ¿verdad?, tan fuertemente con la misión, ¿verdad?
¿Alguien gustaría de hacer referencia a algo de lo que fue hablado hasta aquí? Beto, alguna hermana que están en la línea de frente ahí del servicio. Si alguien quiere decir algo. A mí me gustaría preguntarle si puede profundizar un poco en su experiencia. Yo sé que es distinto en su país a este, entonces, desde su experiencia en las tres cosas que dijo, bautizar, enseñar, nutrir, Ujú, ujú. ¿puede profundizar un poco en su experiencia en eso? Sí, sí, ajá. Bueno, nuestra liturgia es la misma, ¿verdad? Y empiezo hablando de la liturgia. Lo único diferente, como ya hice referencia, es el pacto bautismal que incluye las 5 marcas, pero la liturgia es la misma. Y hago referencia a la liturgia porque para nosotros anglicanos nuestra liturgia contiene nuestra doctrina, o sea, aquello que nosotros creemos, ¿verdad? Si nos preguntan a cualquiera de nosotros, ¿qué piensan ustedes sobre bautismo? Aquí está, pensamos esto, ¿verdad? Entonces, lo que entendemos de bautismo está ahí en la doctrina, y eso es. Pero creo que en el que yo estoy retirado como diocesano hace 2 años, y como diocesano eh, estuve también directamente en la pastoral de la catedral de la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná, y, y hice algunos bautismos entonces. Y veo que todavía esos 500 años de Iglesia Católica en Brasil tienen mucha influencia sobre por qué las personas bautizan, ¿verdad? Las personas no vienen a bautizar, infelizmente, porque quieren ser libres en Cristo. Pero para que si se muere la crianza, que no vaya al infierno, que se muere, que el niño o la niña reciba una bendición de Dios a través del bautismo, o simplemente es un acto social, ¿verdad? En que las personas se reúnen y se aproximan más porque son compadres, comadres. Entonces veo que estamos muy distantes aún de aquello que es la enseñanza bíblica, la enseñanza doctrinal, liturgia del bautismo, con lo que se vive en la sociedad brasileña. Y hay un esfuerzo grande para que nosotros reforcemos la formación continuada de los miembros de la iglesia para que se profundicen aún más sobre la comprensión anglicana de misión y sobre todo el significado de todo aquello que nosotros creemos, ¿verdad? Y que está en nuestra doctrina. Y, y el enseñar ha crecido bastante el esfuerzo de la enseñanza en la iglesia en todos los niveles. Y veo que eso es bastante común en nuestra comunión anglicana, en nuestras iglesias, aquí mismo en nuestra diócesis y aquí en Los Ángeles y en nuestra iglesia episcopal de Estados Unidos, de América del Norte, veo que hay muchísimas oportunidades de formación, ¿verdad? Y ahora más facilitadas porque se pueden hacer en línea. Y como estamos haciendo ahora, ¿verdad? Hoy tenemos nuestra formación de la Escuela de Ministerios, y estaba el otro grupo en formación y hay otros grupos funcionando en formación en diferentes lugares de nuestra iglesia aquí en Estados Unidos. Y en Brasil
tenemos el Centro de Estudios Anglicanos que tiene de 2 en 2 meses una formación en nivel provincial y cada región de la iglesia en Brasil tiene por su vez una vez por mes una formación en nivel de región y cada diócesis también tiene una vez por mes para clérigos y laicos lo que llamamos de formación continuada. Entonces, la iglesia está valorando cada vez más la formación continuada de todos sus miembros, de todos los cristianos y cristianas. Y eso nos nutre, ¿verdad? Para donde estemos, podamos ser mejores cristianos y dar mejor testimonio. No sé si respondo tu pregunta, pero en líneas generales es eso lo que hacemos. Pero la experiencia de recibir gente para bautizar es muy frustrante, ¿verdad? Porque a veces recibí gente, por ejemplo, que me decía hace pocos años, eso no es algo del siglo pasado, no, de este siglo. Ah, para que haga algo rápido, no necesita hacer una ceremonia muy larga, algo rápido, porque tenemos una fiesta después y queremos celebrar y hay personas que viajan, no se demore mucho. Y eso ocurre con la liturgia casi todos los días oigo un sacerdote decir, me están pidiendo en mi congregación que haga un servicio un poco más corto porque me dijeron que me estoy extendiendo demasiado. Y entonces, no sé, esto se está transformando en algo bastante común. Oí de varios sacerdotes aquí, me pidieron que haga un servicio más cortito. Yo les pregunto, ¿cuánto dura un partido de béisbol? No sé cuánto dura un partido de béisbol aquí en Estados Unidos. En Brasil, un partido de fútbol dura 1 hora y media. Aquí en Estados Unidos no sé cuánto dura. En un tiempo normal, si hay prorrogación, más tiempo. Al padre Wilson. Sí, obispo Nadal. Y no solamente partidos, sino también las fiestas con 3, 4. ¿Qué pasó? Ya, Puede repetirse, se roto micrófono ahí. sí, pensé que leían los labios. No, se corrigió ya, se corrigió. Que Sí, no sí. solamente el tiempo de un partido de fútbol o lo que sea, sino también el tiempo de las fiestas de 3 grupos con bandas musicales que empieza a 4 hasta las otras 10 de la mañana. Tiempo lo dedican las personas y no miran el reloj. Aquí, como sacerdote, siempre en los diálogos que tengo en mi oración con Dios, si algo que siempre me preocupa es celebrar un bautizo, porque es una gran responsabilidad como sacerdote. Pienso que esta marca de la segunda marca debió cambiarse como dice algunos textos y de pronto parte del mensaje de Jesús, que también vayamos a enseñar o a evangelizar, o sí, primero, y entonces después las personas que ven qué es la doctrina cristiana, qué es el contenido, todo lo que tiene que ver con Jesús y Jesucristo, pues que realmente tomen la decisión para el bautizo. Lógico, sabemos que la mayor parte fuimos bautizados de niñas y niños y en la iglesia nuestra es permitido, y ante la crítica del cantante Ricardo Arjona, que en una de sus canciones dice que en el bautizo hacen fiesta a los adultos y a los niños no los invitan en esa fiesta, en fin.
Entonces un obispo en Colombia, ya retirado, Bernardo Merino, le mandó una carta, yo era estudiante allá de teología, y nos mostró la carta que le mandó al cantante Ricardo Arjona, y le dijo que tal vez el niño no era consciente en conocimiento en ese momento, pero que Dios sí sabía lo que le estaba dando a él, que era una acción espiritual, la acción del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando? Iglesia Episcopal Comunión Anglicana nos ven como una iglesia mucho más fácil para acceder a estos sacramentos como el bautizo, porque no ponemos muchos obstáculos, no ponemos muchos peros en torno a los padrinos, no nos interesa si están casados o no casados los papás, ni los padrinos. Entonces nos ven como una vía mucho más fácil y práctica para recibir el sacramento, y estamos, dice la canción, y estamos alegres. Y estamos alegres porque es una oportunidad para recibir a una pastoral que nos compete hacer a nombre del Señor, pero al menos en la diócesis aquí de Oregon, en cabeza del padre Beto como del Ministerio Latino, años atrás ya estipulamos que por lo menos 3 meses las personas que quieran un sacramento, un servicio especial de parte nuestra, tienen que caminar con nosotros en la fe, en los servicios eucarísticos, en una enseñanza que recoja todo lo básico en torno a lo que es doctrina cristiana, iglesia bíblica. Y si las personas pues gustan, después de esos 3 meses reciben el sacramento o no. Y sabemos también que después del servicio o sacramento muchos se desaparecen, ¿sí? Entonces ahí es donde está esa parte del nutrir, ¿ya? Tenemos un tiempo de gracia de 3 meses, al menos así lo manejo yo, donde si quiero construir familia de iglesia o iglesia, ese es el tiempo propicio, porque después, como dice un cantante en ranchera, a la gente, yo digo, me cansé de rogarte, me cansé de decirte, ¿sí? Son cosas que como sacerdote las he venido discerniendo, y clamo mucho a Dios que cada persona que reciba un sacramento, un servicio, lo reciba de parte de Dios, y que la semilla sea sembrado y que aflore con el tiempo eso que hicimos con buena intención en nombre de Dios. Muy bien, Wilson, qué bueno que recordaste esto. Todo es gracia de Dios, ¿verdad? Todo es gracia. Todo es oportunidad e instrumento de gracia de Dios. Qué bueno que recordaste eso. Y todas oportunidades de testimonio, de proclamación, de oración, serán buenas, seguramente, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Creo que ya